Okay, guys, we're live. Go to the Tingen Williams page, and you can see that it's there. Um, can one of you go see it? I'm going to talk and see if the microphone is working. Okay, let me know if you can hear in a moment. Turn up your audio. Can you hear me? Can you hear me? Testing. Testing. All I said was testing. You guys hear that? Well, so the microphone is off. You don't hear anything that I'm saying right now? Did the static go away, son? Hola, buenos días. Soy el abogado Jacob Tingen y este es el programa Consulta Legal, donde todos los martes a las 10 hasta las 10:30 vamos a estar escuchando sus consultas, sus preguntas y haciendo lo mejor para contestárselos. Como este es el primer programa, yo sé que quizás esto sería nuevo para usted. Quizás ahora mismo está viendo en su Facebook que estoy aquí. Entonces, si tiene algo para decir o consultarle al abogado, llame ahora 804-477-1720 y podemos hablar.
En forma de introducción, para los que no me conocen, soy el abogado otra vez, como dije, Jacob Tingen. He estado practicando ley aquí en la ciudad de Richmond casi 5 años. Me gradué de la Universidad de Richmond. Um, y desde graduarme he estado con mi propia firma de abogacía y hemos crecido de un abogado ya ahora 5. Y tenemos muchos empleados en nuestra oficina muy buenos. Los queremos mucho y trabajan muy bien. Yo sé que me están escuchando, entonces. um, pero por favor, si tiene una consulta, llame 804-477-1720 y voy a estar listo para recibirles. Um, Otra vez, como esta es la primera vez, voy a estar contando un poco antes que llamen acerca de cómo empecé como abogado. Yo me acuerdo que al principio no tenía muchos clientes, yo creo que como todo abogado. Y hablé con un amigo a ver si podía llevar algunos casos gratis para poner mi nombre en el público. Y él me dijo que estaba en un proyecto y que ya lo estaba dejando. Tenía 200 clientes que ya no podía representar. Y me dio esos clientes y fueron prometidos servicios gratis. Lamentablemente no pude dar servicio gratis a todos, pero sí llevé varios casos a descuento y gratis ese primer año. Y para mí fue una experiencia muy buena y pude aprender mucho acerca de la ley y mucho acerca de ustedes, la comunidad hispana y los clientes que yo tenía. Um, yo sé muchos de los desafíos que se enfrentan. Y bueno, espero que nuestra firma de abogacía es una de esas firmas que nos ayudan a superar las dificultades que tienen. Um, Pude representar varios de sus clientes y fue una gran experiencia para mí conocerles mejor a ustedes y espero que ahora me puedan conocer mejor a mí. Como dije, somos 5 abogados. Yo soy el primero, Jacob Tingen. Después agregué un abogado que se llama Ben Williams y eso es el nombre de la firma, Tingen & Williams. Y ahora tenemos otros abogados, Trent Powell, Jonathan Jordan y Marissa Burchett. Y todos los abogados en nuestra firma hablan español, que es algo bueno, que la mayoría de los clientes les gusta saber que todos hablamos español. Y es algo que los clientes siempre comentan que todos hablan español y que hablan bien. Y es una forma en que nosotros nos diferenciamos de las otras firmas aquí en Richmond. También la mayoría de nuestros empleados hablan español y tenemos de Colombia, de Cuba, de Guatemala, de Honduras. Entonces, estamos aquí para servirles y ayudarles. Lo primordial en nuestra firma hacemos casos de inmigración, pero también hacemos de ley criminal y estamos arrancando con lesiones personales. Entonces me encantaría otra vez escuchar sus consultas. Si está escuchando esto, puede llamarnos en 804-477-1720. Y también si tiene una pregunta y no tiene tiempo para hacer una llamada ahora, puede tipear su pregunta en nuestra página de Facebook y yo puedo ver ahí y contestarlo y responderlo aquí en este video. Muchas de las personas ahora estamos viendo tienen preguntas acerca de la administración del presidente Trump ahora. Vemos mucha imbalancia en el gobierno, muchas preguntas y dudas acerca de qué va a pasar. Y la realidad es que nosotros los abogados tampoco sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí le puedo decir es que el cambio es lento. Aunque hay un nuevo presidente, la mayoría de los cambios que uno quiere hacer en un gobierno federal que es tan grande requieren algo de tiempo. Ya ahora vemos un cambio en cómo los fiscales en las cortes de inmigración, un cambio en cómo ellos ven los casos y cómo persiguen a los casos. Y también estamos viendo un cambio en ICE, en cómo ellos están comportándose. Pero por lo general vemos que siguen muy lentos los cambios.
Una de las dudas que yo veo frecuentemente cuando, por ejemplo, alguien cruza la frontera muy recién y quieren llevar un caso, generalmente de asilo o de otro tipo, am, quieren saber cuánto tiempo va a durar todo el proceso. Entonces, quisiera dirigirme un poco a esas dudas. Am, un caso de asilo puede durar mucho tiempo y hay muchas razones por eso. Lo primero es que hay tanta gente cruzando la frontera ahora y solo hay en Arlington ahora, son como 12 jueces, yo creo que quieren llegar hasta 16. Pero hace un año solo habían 5 jueces en 8 cortes. Am, entonces, viendo eso y viendo la cantidad de gente huyendo persecución, mayormente en Centroamérica, pero también de México y otros lugares, es muy difícil para las cortes hacer todo lo que ellos necesitan hacer. Entonces, cuando nosotros llevamos un caso de asilo, por lo general, la persona puede ya tener 2 o 3, quizás hasta 4 o 5 años antes que se escuche su caso por entero. Y eso es una de las razones, una razón práctica, que simplemente no hay jueces suficientes para escuchar los casos. Y eso es uno de los cambios que ha hecho el presidente Trump y vemos que la administración está, pero esto empezó bajo Obama también, que están contratando muchos jueces nuevos, quieren ya salir con los casos y, y a escuchar más casos. Pero aún así con los nuevos jueces, yo estaba hace varios meses en la Corte de Inmigración y una jueza contó lo siguiente, permiso que ando un poco enfermo hoy, pero dije que tengo que hacer esto. Um, entonces una de las abogadas, una de las jueces expresó su frustración porque en inmigración por lo general hay 2 clases de audiencias y hay audiencias generales donde viene todo el mundo. Se llama el Master Calendar Hearing, que en lo primero, el propósito de esas audiencias es poner una fecha de corte, ver el calendario, asegurarse que todos pueden llegar a la corte de méritos o su audiencia individual, que es la otra clase de audiencia. Entonces, en las audiencias generales, básicamente se debate sobre el calendario. Pero vemos que las audiencias individuales se están demorando varios años. Y la razón por eso es lo siguiente. Esta jueza estaba expresando su frustración que ella escucha 40 casos en la mañana, 40 casos en la tarde y 80 casos al día. Y bajo nuestro sistema de leyes hay que dar cada caso consideración particular. Entonces, para dar esa consideración particular, uno necesita una audiencia individual o audiencia de méritos, donde ellos hablan, le entrevistan específicamente sobre cada parte de su caso y ya toman decisión basada en la ley. Entonces, esas audiencias requieren como 2 o 3 horas, cada persona, uno por uno. Entonces, esta jueza estaba diciendo que escuchando 80 casos al día y que tenía para poner en el calendario para audiencia individual, entonces 80 audiencias generales al día, que viene siendo 80 por 5, 400 casos a la semana y 1,600 al mes. Entonces, en un mes, ella agarró 1,600 casos y para tener el tiempo suficiente para escuchar todos los casos, si tiene una audiencia individual en la mañana y una en la tarde, ya está lleno 2, 3, quizás hasta 4 años, porque no, las audiencias individuales no son la única responsabilidad de los jueces. Entonces vemos que hay razones por las demoras en las cortes, pero son razones administrativas y burocráticas. Una de las otras cosas que quisiera compartir con respecto a la demora y otras preocupaciones que los clientes tienen con respecto a la corte. ¿Voy a ganar? Eso es una pregunta muy importante. No hay ningún abogado que le pueda garantizar un resultado. Hay casos fuertes y casos débiles,
pero mucho depende del juez, del día, de la posición de las estrellas, quién sabe, ¿verdad? Obviamente el abogado hace el empeño que quiere hacer y que debe hacer para sus clientes, um, pero aún así mucho depende del juez, del fiscal, del testimonio que se da. Entonces, nuestro trabajo como abogados es ayudarle a usted a preparar su caso. Um, en los casos de asilo en particular, nosotros pasamos mucho tiempo preparando con el cliente, tomando una declaración bien detallada para que para que entendamos bien su caso y sus razones por huir de su país y de poder ya expresarlo al juez. Um, para cumplir exitosamente un caso de asilo, por lo general alguien tiene que comprobar 4 cosas, que viene siendo persecución, que el gobierno no puede parar y mostrar que la persecución está conectado a, y ese requisito se llama nexo, que la persecución que uno sufre es conectado a su raza, religión, nacionalidad, opinión político, o si no uno de esas 4 razones, por su membresía en un grupo particular social. Entonces, muchos llaman todo el asilo político. Yo quiero asilo político. Muchos dicen eso, pero es asilo y hay muchas bases para el asilo que uno puede pedir. Asilo religioso, por ejemplo. Entonces, vemos que hay razones para aplicar por asilo que no son solamente políticos. Y una de las razones que alguien necesitaría un abogado es cuando lleva un caso no político, no religioso, que no está basado en una de las 4 cosas que yo mencioné al principio, que raza, religión, nacionalidad u opinión política. Y la mayoría de la gente que están huyendo de Centroamérica ahora vemos, y uno puede ver esto reportado en las noticias, están huyendo de problemas con pandillas. Obviamente hay razones políticas también para huir de varios países, pero esos no caben de forma muy limpia dentro del concepto de asilo que llevan muchos de los fiscales y muchos de los jueces. Entonces, una de las razones para contratar a un abogado podría ser el hecho de que tiene un caso que no es tradicional, que no cae bajo raza, religión, nacionalidad, opinión política. Si usted tiene que argumentar que pertenece a un grupo particular social, ya eso debe decir, que yo necesito un abogado. Y yo diría que la mayoría de los casos que yo veo no caben muy simplemente dentro de raza, religión, nacionalidad o opinión política. Entonces, ¿cómo se forma un grupo particular social? ¿Cómo usted puede saber que tiene un buen caso? Obviamente debe consultar a un abogado y confiar en la opinión del abogado de que si tiene un buen caso o no. Aún así, algunos elementos de casos buenos que yo he visto incluyen lo siguiente. Evidencia. Evidencia es bueno cuando hay reportes de policía, cuando hay notas o textos que se han guardado, lamentablemente cuando hay certificados de defunción. Estas son las cosas que nos dan las evidencias que necesitamos para comprobar un buen caso. ¿Okay? Pero para formar un buen grupo particular social, uno tiene que ver las decisiones precedentes de los jueces anteriores. Entonces, por el hecho de que uno se pone a las pandillas, eso no es por sí sola un base de un caso fuerte. Dependiendo del caso y de los hechos que rodean la oposición, el por qué, quizás podría ser un caso fuerte, pero por lo general, cuando muchos dicen eso, no veo un caso fuerte. Cuando yo veo un caso fuerte, las decisiones presentes de los jueces han dicho que cuando hay una relación familiar, y eso forma el base de la persecución de la pandilla o del grupo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere reclutar a un joven, es un ejemplo muy bueno que acaba de salir de las cortes, un caso muy similar a esto, que alguien quería reclutar a un joven a su pandilla y su mamá se opuso públicamente. Y ya después los pandilleros querían matar a la mamá. Entonces,
ese es un caso que ella, basado en su relación con su hijo, iba a ser perseguida. Los fiscales en ese caso argumentaron, no, pero ella fue perseguida por oponerse a las pandillas. Pero las cortes de apelación dijeron, no, ella fue perseguida por su relación a su hijo. Ella puede oponerse en cualquier momento, en cualquier lugar, pero se opuso en este momento, en este lugar, por su relación a su hijo. Entonces, si no fuera la mamá del niño, no sería perseguida, no sería amenazada. Entonces, este es un caso recién que ha salido de las Cortes de Virginia que afecta a nuestros casos de inmigración favorablemente para la mayoría de nuestros clientes y que nos muestra un poco de cómo van a decidir las Cortes. Entonces, relaciones familiares ayudan mucho. Obviamente, existen estrategias para llevar casos de asilo y hay miles de estrategias como hay miles de clientes, ¿ok? Lo que usted quiere de su abogado es alguien que va a llevar una estrategia única para usted e informado por las decisiones precedentes que se han dado. Como dije, hay que ver cómo caber su caso dentro, por lo general, dentro de un grupo que ha sido aceptado en el pasado, ¿ok? Y cuando nosotros consultamos a los clientes que están huyendo pandillas, por lo general, cuando les entrevistamos, buscamos ese ángulo para caber su caso dentro de algo que ya es un grupo, como la familia. Y eso es como nosotros encabezamos varios casos. Obviamente no todo caso cabe dentro de un grupo limpio, muy simple, fácilmente donde ya han habido decisiones precedentes que salieron. Entonces tenemos que ser creativos. Y eso es el trabajo del abogado. Entonces, una de las formas en que usted puede ayudar a su abogado es decirle todos los detalles, ¿ok? Su abogado necesita saber cómo usted va a testificar el día de la corte, si va a ser en 6 meses o como comenté al principio, si va a ser en 3 o 4 años. Es necesario que su abogado escuche y entienda su caso de fin al cabo para saber cómo va a testificar y dónde está el ángulo, la estrategia que necesita para ganar el caso. ¿Okay? Nosotros hacemos eso en una consulta principal y luego tomamos, como dije, una declaración detallada. Y para hacer más fuerte su caso por lo general, buscamos también el consejo y los reportes e informes de un experto en condiciones de su país y ya mandamos toda esa información de su declaración, de la declaración del experto y a veces ponemos los argumentos escritos y lo mandamos a la corte para ya argumentar y juntar muy antes de su audiencia cuál es el base de su caso de asilo, articular al juez qué ángulo vamos a usar. Como dije, muchos jueces son diferentes. Nosotros que vivimos en Virginia tenemos la suerte de que en nuestra corte uno puede ver las estadísticas de aprobación y depende de los jueces en esta corte, pero en nuestra corte en Arlington, Virginia, los niveles de aprobación promedio está como 60-70% de aprobación de asilo. Lamentablemente en otros estados, y no sé exactamente las razones, los niveles de aprobación, por ejemplo, en la Corte de Inmigración en Atlanta, Georgia, es muy bajo. Como 10%, yo creo que un año fue 1%. Entonces, 1 de cada 100 casos se aprobó, comparado a aquí en Arlington, que 60 o 70 de cada 100 se aprueban. Entonces, mucho depende del juez. Pero aún así, es necesario poner el mejor caso que se puede poner. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos, de preparar su caso y llevar el mejor caso posible. Otras de las estrategias que estamos viendo recién es no solo hacer un caso fuerte y documentar lo más posible,
sino de preparar su caso para la apelación. Vemos que, por ejemplo, cuando hay un caso que es débil, pero sentimos que debe ganar, en los principios de los casos preparamos para la apelación. Y yo creo que es importante, otra vez, la mayoría, toda la evidencia que uno puede juntar es necesario para preparar su caso para apelación. Entonces nosotros vemos que no se debe dejar de luchar, que usted debe seguir empujando hasta que haya acabado todos los medios que están disponibles para usted. Porque le voy a compartir otra cosa. Hay dos niveles de apelación por lo general que uno puede buscar cuando se termina un caso de inmigración. Entonces, si no decide a su favor el juez, usted puede apelar a un grupo que se llama el Board of Immigration Appeals, como la Corte de Apelaciones de Inmigración. Ellos cambian las decisiones de los jueces inmigratorios como 2% de las veces. No sé cuál es el porcentaje exacto, pero había leído eso una vez. Entonces, el plan es apelar arriba de ellos, como que si no va a cambiar nada, sino en 2% de todos los casos, necesitamos ya planear seguir al otro nivel. Entonces, aquí en Virginia uno puede ya apelar arriba de la Corte de Apelación de Inmigración al cuarto circuito de cortes de distritos federales que hay en los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que esas cortes esa corte del cuarto circuito está saliendo con muchas decisiones favorables a los inmigrantes. Y además de eso, tienen sentido lo que dicen. Recién salieron con un caso y me gustó lo que dijeron, que la corte, que no se puede esperar que los inmigrantes traigan una nota de los pandillas que explican todas las razones que tienen un significado legal para ganar su caso. Entonces, por ahí algunos de los requisitos que han salido de las cortes de inmigración y las cortes de apelaciones de inmigración están pidiendo demasiado en forma de evidencia para comprobar eso es de lo que hablamos, persecución, que el gobierno puede parar, que está conectado a un grupo particular social o un base de persecución. Entonces, vemos que es buena estrategia planear desde el principio, llevar su caso al final. Bueno, veo que son 10:25. Como dije, que esto es la primera vez que estamos hablando y espero que al ver este video pueden tener el deseo de llamar ya para la próxima vez. Vamos a hacer esto todos los martes de las 10 hasta las 10:30 de la mañana. Todos los martes, consulta legal gratis. Puede llamar 804-477-1720. Y aquí yo voy a estar disponibles para hablarles acerca de inmigración, ley criminal y lesiones personales. Otra vez, el abogado Jacob Tingen, muchas gracias por escuchar y espero hablarles y escuchar sus preguntas ya para la próxima vez. Gracias.